Ya. Bien, hoy día vamos a tratar de un tema que es el siguiente. Vamos a hablar de los tipos de comunicación, el proceso de relación con el paciente, su importancia, porque es a través de este medio que nosotros nos vamos a comunicar, ¿no? Bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, un punto bien importante que es la voz. La voz. Un ratito. Disculpen, chicos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver que nosotros, para emitir la voz, el sonido que yo estoy emitiendo en este momento, eh, requieren tres elementos, ¿no? Un cuerpo elástico que vibre, un medio elástico que propague las vibraciones, una caja de resonancia, lógicamente, para emitir el sonido, ¿no? El oído, para escucharlo a través de las ondas que se transmiten. Entonces, la voz humana tiene esos elementos. Las cuerdas vocales, que es el cuerpo elástico, el aire que proviene de los pulmones y produce las vibraciones, la caja torácica, la faringe, las cavidades oral y nasal, bien, todos ellos intervienen cuando nosotros emitimos sonidos, ¿no? O sea, en este caso, lo que llamamos nosotros la voz, ¿no? La voz cumple como todos, con todos, eh, las cualidades acústicas de cualquier sonido. Por ejemplo, mi voz tiene altura, intensidad, duración y timbre. Bien, el paralenguaje en la voz está constituido, por ejemplo, en el conjunto de cualidades, ¿no? El conjunto de cualidades no verbales. Por ejemplo, aquí vamos a tener de la voz, por ejemplo, el volumen, la intensidad, el timbre, el tono, duración y velocidad, ¿no? Los elementos prosódicos o de pronunciación como pausas, acento, entonación y ritmo, eso también lógicamente se va a ver en todo lo que es nuestro lenguaje. Las vocalizaciones que consisten en sonidos, ruidos que salen por la boca, pero que no son palabras y desempeñan un importante papel comunicativo, como por ejemplo vemos los suspiros, ¿no? Cuando tú suspiras, bufidos, carraspeo, bostezos, tos, silbidos, risa, etcétera, ¿no? Bueno, son sonidos o ruidos que se emiten, ¿no? Y todo sirve para sentir, mostrar, por ejemplo, desacuerdo, para pedir o mantener el turno de la palabra, o para mostrar admiración, o a veces desprecio hacia el interlocutor, ¿no? Estos suelen combinarse con gestos o movimientos corporales. Entonces, aquí la voz por sí sola ofrece información sobre el hablante, ¿no? Las características de la voz humana están condicionadas por factores biológicos, psicológicos, socioculturales. Los elementos prosódicos funcionan en la lengua oral como organizadores del discurso. Bien, aquí, por ejemplo, la calidad de la voz puede expresar distintas intenciones comunicativas, es decir, cómo lo dices, en qué forma lo expresas, el sonido de tu voz dice mucho, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tú quieras decir algo. Un mismo mensaje puede tener un significado bien distinto según se diga. ¿Mm? Gritando, susurrando, ¿ven? ¿Mm? Con seriedad, con tristeza. Es decir, a través de la voz nosotros podemos comunicar muchas expresiones, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la prosodia, ¿no? Que es una rama de la gramática que se encarga de la acentuación y la pronunciación de las palabras. Examina las características fónicas, ¿no? Del sonido, los tonos y los acentos. Acentos es, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo hoy día, ¿no? Con las personas que han venido de Venezuela, ustedes escuchan ese sonidito de su voz, que no es igual al nuestro, ¿no? A ese sonidito que ellos tienen se le llama acento. Como hablan los centroamericanos, ellos tienen una forma de hablar, ¿no? Bueno, su objeto de estudio es la manifestación de las palabras, analizando la acentuación local y la entonación general de una frase. O sea, cómo la dices. Aquí en el español, por ejemplo, los fenómenos prosódicos más relevantes son la acentuación y la entonación, ¿ya? Acentuación y entonación de esas palabras.
Otro fenómeno es el ritmo, cuya función es agrupar sonidos del discurso en bloques llamados palabras fónicas o grupos rítmicos, con el fin de facilitar la descodificación y comprensión del mensaje. ¿Ya? Las pausas también contribuyen a caracterizar patrones rítmicos y entonativos de la lengua, ¿no? Y ustedes saben que la lengua también tiene músculos que ayudan en este proceso, ¿no? El movimiento mismo de la lengua. Existen puntos en común entre la prosodia y la comunicación no verbal, salvo raras ocasiones, quienes aprenden, ¿no? Por ejemplo, una segunda lengua, conservan en mayor o menor medida rasgos fónicos segmentales característicos de la lengua madre. O sea, por ejemplo, cuando tú aprendes otro idioma, ¿no? O sea, si tú hablas español y aprendes el inglés u otro idioma, francés, italiano, siempre quedan ciertos rasgos característicos de la lengua de nuestro español, ¿no? Entonces, la pronunciación, muy en particular, la entonación es el componente más íntimo de la fonética lingüística del aprendiente, o sea, de la persona que está aprendiendo, ¿no? En el caso de tú estás aprendiendo otro idioma. Cualidades de la voz, por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? Las cualidades de la voz. ¿Qué cualidades tiene la voz, no? El volumen o intensidad está relacionado directamente con la cantidad de aire del que se expulsa al hablar y puede ser alto, bajo o normal, según cómo te expreses tú. Ahora, el tono de esa voz depende de las cuerdas vocales que se puede distinguir en tono grave, agudo o normal. ¿Mm? Ya entre ustedes, por ejemplo, ya conocen sus tonos de voz, ¿no? El timbre. Este es un matiz personal de la voz que depende de la proximidad de las cuerdas vocales en sí y diferencia una veces de otra. Puede ser armonioso, brillante, resonante, ¿no? La velocidad es la rapidez en la emisión de los sonidos por parte del que está hablando y este puede ser lento, rápido o normal, ¿no? Pausado. Estas cualidades de la voz se interrelacionan en el discurso para expresar por parte del interlocutor emociones, afectos, intenciones comunicativas que completan la información verbal. Por ejemplo, si tú vas a expresar alegría o pena o algo, ¿no? ¿Cómo utilizas el tono de tu voz? Por ejemplo, si vas a expresar tristeza, no vas a estar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Lógico, ¿no? Tú tienes que, de acuerdo a esa emoción, ¿no? Cualidad de la voz. La interpretación del significado de un discurso depende de la personalidad de los hablantes, del contexto, de la intención comunicativa, y la combinación del volumen, tono, timbre y ritmo. Estos elementos prosódicos se pueden utilizar como indicadores discursivos con determinada intención comunicativa. Esto es muy importante conocerlo, ¿no? Las pausas o silencios son el equivalente de la puntuación en la escritura. Pueden servir para expresar duda, ocultar información o crear expectación. Ese es cuando tú te quedas callado, ¿no? El acento para distinguir significados y también enfatizar la información. La entonación para indicar la intención comunicativa, el ritmo para acelerar o ralentizar el desarrollo del discurso en función de la intención comunicativa. Estos recursos sonoros, los gestos y movimientos contribuyen a mantener la atención y el interés del interlocutor, a completar plenamente el significado de todo, ¿no? Bien, la idea completa, pues. ¿Cuál es la importancia de las cualidades de la voz? Interpretamos el comunicado de nuestro interlocutor, analizando tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, ¿no? Captamos también, por ejemplo, el 7% del mensaje de sus palabras, el 38% de las características de la voz y el 55% por el lenguaje corporal. Como habíamos dicho, que ese lenguaje es mucho más preciso en comunicación, ¿no? Para escuchar activamente prestaremos atención al lenguaje corporal y a las características de la voz. Esto es muy importante.
Y a través de las características de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa sus sentimientos. Así es. Eso cuando expresamos, ¿se acuerda? Le decíamos que la persona podía estar dando un mensaje de aburrimiento, ¿no? Que estaba aburrido, que estaba cansado, etcétera. De enojo, alegría, o tristeza, o miedo también. La forma en la cual comprendemos el significado del mensaje, por ejemplo, está relacionada con las características de la voz. Por ello, hay principalmente emociones que manifestamos mediante las características de la voz, por ejemplo, son la tristeza, es una de ellas, la alegría, el desinterés, el nerviosismo, o la sorpresa y la confianza, ¿no? Es a través de la voz. El lenguaje del cuerpo, o comunicación no verbal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la comunicación existe una evidente relación entre habla, gesto y movimiento corporal. Los gestos, por ejemplo, vamos a ver que están constituidos por distintos movimientos corporales, conscientes o inconscientes, que realizan los interlocutores durante el acto de la comunicación. Ven en esas fotos la cara de esa persona, su expresión de tristeza, de sorpresa, ¿no? De miedo. El rostro es la parte de tu cuerpo con mayor capacidad de comunicación, seguido de los movimientos de brazos, manos, piernas y de la posición corporal durante el proceso comunicativo, además de la vestimenta y otros complementos. Los gestos pueden confirmar, matizar, contradecir el mensaje lingüístico, y el receptor los interpreta antes que el mensaje hablado por él. Las expresiones del lenguaje del cuerpo, expresiones del rostro. El rostro es una importante fuente de información en la interacción comunicativa, y la parte del cuerpo que mejor refleja la personalidad de los interlocutores y sus estados emocionales. Parece comprobado que cada parte del rostro denota una mayor información emocional. Gestos con brazos y manos son marcadores del ritmo del discurso para indicar tamaño, forma, posición, ¿no? Y para mantener también la atención. La posición corporal ofrece diversa información, por ejemplo, desde la indicación del estatus social del interlocutor hasta el grado de implicación de los interlocutores en la comunicación y la atención del auditorio. La forma de andar, de sentarse, de moverse o de estar de pie depende de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Esto ofrece información complementaria en la comunicación. La vestimenta y la manera de llevarla también transmiten información sobre la personalidad del hablante. Por ejemplo, ahí su adecuación a la situación comunicativa, ¿ve? Expresando el grado de formalidad e informalidad, ¿no? Entonces, el cómo te vistes, ¿no? Todo eso también comunica mucho, ¿no? El grado de formalidad, informalidad de la situación, o también de credibilidad que despierta la persona que está comunicando. ¿Qué factores optimizan la comunicación? O sea, ¿qué favorece la comunicación? Sentirse acogido, no sentirte juzgado, mostrar un talante abierto, hablar con libertad y naturalidad, no estar a la defensiva, escuchar e interesarse por la persona y por lo que dice, procurar hablar más de lo que une que de lo que separa, comprender y dominar los códigos de comunicación en la cultura donde se está, mostrarse siempre uno a uno mismo, sin dobleces, sin fáciles acomodaciones del grupo, siempre claro, auténtico y respetuoso. No relacionar todo lo que se escucha con a uno mismo, dando la impresión de egocentrismo. No escuchar a los demás. Factores que inhiben la comunicación es que no escuches a los demás, ver lo nuevo o diferente como una amenaza, despreciar las opiniones de las demás personas, no admitir el debate, acusar, amenazar o exigir, la burla, el sarcasmo, dar consejos prematuros o no pedidos, tomarse todo comentario como algo personal, la pedantería, el interrumpir, el hacer afirmaciones radicales o dogmáticas, hablar con rodeos. ¿Ven? Todo eso impide la comunicación o inhibe.
Bien, aquí vemos, por ejemplo, la medicina y la comunicación viene a ser una herramienta muy fundamental para la interrelación del profesional de la salud y su paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la comunicación del profesional de salud y su paciente tiene características propias. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque eh, desde el punto de vista, ¿no? Del vista lingüe, ¿no? Bilingüe, del vista lingüístico, del punto de vista lingüístico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el personal de salud las debe tomar en cuenta en las estrategias discursivas y comunicativas. Esto es muy importante. Debe ser una comunicación desarrollada como intercambio lingüístico más un proceso integral. ¿Qué mensaje vas a llevar tú, no? Todos los componentes humanos, cuerpo, expresión, entorno, palabra, contribuyen en la articulación discursiva. Bien, la comunicación es imprescindible para la recuperación física y mental. La comunicación humana requiere concebirla como una práctica social que se produce en contextos culturales específicos. Entender la cultura como una articulación de redes a través de construcciones simbólicas. Entonces es posible crear situaciones por medio del diálogo terapéutico para construir espacios alternativos, para entender cómo el paciente crea su mundo de significados y lo expresa. Entonces, todo esto va a ayudar muchísimo en todo lo que es la comunicación entre el profesional de la salud y el paciente. La enfermedad y la comunicación entre el paciente y profesional de salud y su paciente. Aquí es muy importante entender la enfermedad como un acontecimiento biológico, ¿ya? Que obtiene un significado preciso. Se da, ¿no?, a través de la cultura, ya que tanto la sociedad como la ciencia lo definen y lo evalúa y lo simboliza, ¿no? Entonces, la variedad de lingüísticas dependen del momento y del contexto comunicativo. Cada lengua posee determinadas formas de expresar conceptos, de apropiarse de la realidad y comunicarse con los demás. Cada ciencia, incluso la médica, y cada circunstancia científico-comunicativa presentan formas particulares para relacionarse con sus interlocutores y la comunicación escrita. Para proveer una asistencia fructífera y productiva, un médico debe realizar 3 tareas fundamentales. ¿Cuáles son? Entrevista con el paciente y el establecimiento del diagnóstico. Lógico. Primero hay que entrevistarse, comunicarse con el paciente para obtener un diagnóstico. Pronóstico y el plan terapéutico, la forma como van a llevar el tratamiento. El uso adecuado de los recursos disponibles con los que ellos cuenten. La generación de confianza, que es la más importante, ¿no? Que el profesional que me está atendiendo me brinde mi confianza para yo seguir sus indicaciones, ¿no? En el caso de enfermería, las tareas son las 2 últimas, ¿no? Brindar confianza, entender al paciente. Bien, la información por sí misma no es suficiente para explicar lo que está sucediendo al paciente, pues el tono, el modo y el lenguaje, tanto del personal de salud como del paciente, serán imprescindibles para llevar a la práctica la comunicación. Toda interacción comunicativa conlleva una valoración de la intervención verbal del hablante con el oyente. Para evaluar este efecto de lo que se está diciendo, tenemos que lograr la confianza del paciente y es necesario que... Oh my God, ¿qué pasó? Dios, un ratito. Ya. Para lograr la confianza del paciente es necesario que el profesional de salud se dirija a su interlocutor con términos apropiados, con mucho tacto y empatía. Ya ustedes saben lo que es la empatía, ¿no? Que tengamos esa capacidad de ponernos en el lugar de la persona que está recibiendo nuestra atención. Las manifestaciones de afectividad se producen conscientemente y pueden utilizarse en muchas circunstancias sociales para influir sobre la percepción del otro y sobre la interpretación de un evento conversacional. Ahí vemos, por ejemplo, el tacto que debe tener un profesional, debe ser usado con sentido estratégico para influir en la conducta de su interlocutor,
y modificarla con el fin de lograr no solo el tratamiento de los síntomas, sino también la posibilidad de su mejoría. En una consulta clínica se debe cumplir con 4 categorías lingüísticas para lograr una interacción participativa por parte del paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un punto 1, cantidad, ser preciso, breve y claro en la información. Calidad, no decir nada sobre lo que no se tenga evidencia y evitar la ambigüedad, hay que ser claro. Relación, hablar únicamente de lo que es pertinente en el caso en cuestión, ¿ya? Bien. Y modo, hay que ser amable, cordial al profesional del diagnóstico, ¿ves? Esos son los 4 puntos que debe contar un profesional al comunicar un diagnóstico, ¿no? Con el paciente. Se debe considerar también que al utilizar la lengua como medio de transmisión social, el profesional de salud y el paciente juegan determinados roles en la atención. Uno informa y el otro cuestiona, ¿no? Hay que tener en cuenta que la interacción no se refiere al paciente y a su psicología, sino más bien a las relaciones sintácticas que se realizan cuando 2 o más personas están en presencia física la una de la otra. Expresan sus conceptos de modo coherente y sin embargo estos roles son dinámicos y van cambiando de acuerdo con la situación del hablante. La información por sí misma no es suficiente para explicar lo que le está sucediendo al paciente. El tono, el modo, el lenguaje, tanto del profesional como del paciente, serán imprescindibles para llegar a una muy buena comunicación. La enfermedad y la comunicación entre el profesional y el paciente se han identificado 3 funciones o voces fundamentales en el discurso médico durante la consulta clínica, ¿no? Por ejemplo, ahí tú vas a ver la voz médica, ¿ya? Que tiene, explora información importante sobre la salud del paciente y llegar a un diagnóstico. La voz educadora enuncia el diagnóstico obtenido en términos científicos y el tratamiento médico a seguir por el paciente de modo breve y claro, ¿ya? Ahora, la voz empática, que es otra forma, ¿no? Expresa su capacidad de identificación afectiva hacia el paciente y le ayuda a formular sus opiniones y sentimientos y proporciona la información que se requiere. Es muy importante, me dice, la voz médica, la voz educadora y la voz empática. Y en el caso de los profesionales de enfermería, básicamente es la voz empática, es la última, ¿ya? La enfermedad y la comunicación entre el personal, profesional de salud y el paciente es comprender la experiencia subjetiva del paciente, ¿no? Pero en muchas, es algo que el profesional de salud se supone está capacitado a hacer, pero en muchas ocasiones no se lleva a cabo, ¿no? A la práctica. A veces, muchas veces por falta de tiempo o mala coordinación. La calidad del estímulo verbal debe reforzarse con otros no verbales, por ejemplo, la expresión facial, la postura, el tono de voz, las interjecciones y otras manifestaciones orales. Aquí el profesional tiene que lucirse bien, ser muy cuidadoso, ¿no? Que un profesional de salud empático produce para que el paciente comprenda lo que le están informando, ¿ya? Eso es muy importante. Y la información, lógicamente, tiene que ir de acuerdo con su expresión del profesional. La empatía va más allá del proceso cognitivo clínico, hace que el profesional de salud esté alerta a las diferentes respuestas emocionales del paciente, o sea, cómo reacciona el paciente cuando le están dando el diagnóstico o le están informando acerca del tratamiento, cómo se va a seguir, etcétera, etcétera, ¿no? La empatía viene a ser una actitud que brota del esfuerzo por tratar de entender la posición del paciente durante la relación asistencial. Y la voz empática, donde se pueden identificar los marcadores lingüísticos de las estrategias de cortesía positiva y negativa que el profesional de salud utiliza en la construcción del contexto discursivo, o sea, del discurso. Los marcadores pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser verbales, adverbiales y adjetivales. Por ejemplo, verbales. Uso modo subjuntivo. Esperemos resultados. No espere el resultado, dice probablemente en lugar de probable. Probablemente, ¿no? En lugar de probable.
Y resaltar alguna característica del paciente, ¿no? Es muy importante. Aquí el tú y el usted, por ejemplo, ¿no? Son formas, en el español existen diversos usos del tú como forma de tratamiento. El tú recíproco, por ejemplo, que se utiliza entre personas cercanas, familiares o amigos, ¿no? Cuando nosotros tuteamos con nuestras amistades, ¿no? Nuestros amigos. Y el tú no recíproco, el que se utiliza con personas a las que se consideran inferiores, jerarquía social, y que en respuesta se dirigirán al interlocutor con el pronombre de respeto de usted. Cuando el uso de usted es recíproco, los interlocutores se consideran iguales en escala social. Bueno, esto es bueno conocerlo. La función de empatía se realiza básicamente por el contacto con solidaridad hacia el paciente a través del uso del tú y de coercitiva positiva. Lógico. Por ejemplo, yo no me voy a dirigir al presidente de una empresa con diciendo, oye, tú, ¿no? Tú, ¿no? En la vida, no se tuteas, ¿no? Señor fulano y tal, ¿no? Pero está superpuesto por la situación de poder del médico entrevistador que mantiene la jerarquía social por el uso del tú no recíproco, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos este tú contrasta con la estrategia de cortesía negativa de la voz educativa a través del uso formal de usted. Comunicación fática. A ver. Aquí la finalidad de esta función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente el contenido, ¿no? Y el ámbito médico, el uso de los enlaces coloquiales, entonces, pues, en consecuencia, etcétera, etcétera. Y o de repente los estimulantes conversacionales como, vamos a ver, fíjate, mira, etcétera. Facilita el desarrollo interpersonal y tiene la función de establecer confianza entre el profesional de la salud y su pacientito, ¿ya? Entonces, aquí, bien, vamos a hablar de la retroalimentación en la comunicación. El paciente no es simplemente emisor y receptor de información, eso debemos recordarlo siempre, ¿ya? El paciente establece un circuito que impacta e influye tanto en él como emisor, como en él como receptor y viceversa. Hay que entender, porque nosotros en algún momento también hemos sido pacientes, ¿no? Entonces, recordar esa parte, ¿ya? Y siempre no olvidarla. Aquí podemos definir la retroalimentación como el conjunto de reacciones o respuestas que emite un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por o sea, del emisor, para cambiar o modificar su mensaje. ¿Mm? Bien, chicos, hasta aquí, ¿no? Yo voy a seguir grabando lo que sigue, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya, Miss. Ya, yo voy a seguir grabando para que ustedes puedan tener todo grabado, ¿ya? Ok. Yo voy a continuar. Ya ustedes pueden asistir a su examen. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya, Miss. Ya. Siga nomás. Bien, vamos a seguir la segunda parte, que es cuidado del técnico de enfermería, al paciente y familia, comunicación asertiva. Aquí, por ejemplo, ¿qué es la asertividad, no? Es el comportamiento Ya, comunicacional Miss, maduro. gracias. Ya vayan nomás. En el que la persona ni agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos, ¿no? ¿Qué es la comunicación asertiva? Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, y cuya finalidad es comunicar nuestras ideas, sentimientos o defender nuestros legítimos derechos, sin intención de herir o perjudicar. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros que en esta comunicación asertiva, las personas que hacen gala de una comunicación asertiva transmiten sin titubeo correctamente lo que quieren, lo que desean comunicar. Estilo de comunicación en función a la asertividad, por ejemplo, ¿no? Pasividad o no pasividad, ¿no? O no asertividad. Ahí vamos a ver esto. Personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos
o a ofender a otras personas, infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor superior a las demás. La agresividad se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, ¿ves? Odiando incluso y despreciando los de los demás. Asertividad. Estilo de comunicación abierta a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia que a las propias, ¿no? Tus necesidades, las necesidades de otros. Evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere en forma directa, abierta y honesta, ¿no? Pasivo-agresivo consiste en evitar el conflicto mediante la discreción, evitando las situaciones que puedan resultarle incómodas o enfrentarle a los demás con excusas, falsos olvidos o retrasos, entre otros medios. No asume la necesidad de hacer valer sus propios derechos, como la pasividad. Tampoco se muestra receptivo hacia los de la otra parte, agresividad. ¿Por qué es importante la asertividad? Bueno, decir lo que uno piensa y actuar en consecuencia haciendo lo que se considera más apropiado para uno mismo, ¿no? La asertividad es una actitud intermedia entre una actitud pasiva o inhibida y otra agresiva frente a otras personas. La asertividad impide que seamos manipulados por los demás en un factor decisivo en la conversación, en la conservación, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver, ya, un ratito. Ahí está. Las técnicas verbales asertivas que estamos visualizando en ese momento, ¿ves? Vamos a ver, por ejemplo, impide que seamos manipulados por los demás, es un factor decisivo en la conservación, ¿no? Técnicas verbales asertivas, me respeto y te respeto. Son el conjunto de formas de aplicar verbalmente esta estrategia. El disco rayado consiste en la repetición ecuánime de una frase que exprese claramente lo que deseamos de la otra persona. Banco de niebla consiste en encontrar algún punto limitado de verdad en el que puedes estar de acuerdo con lo que tu antagonista, ¿no? Asertividad positiva supone que uno se mantiene atento a lo bueno y valioso que hay en los demás. Aserción negativa se utiliza a la hora de afrontar una crítica cuando somos conscientes de que la persona nos critica. Que nos critica tiene razón, ¿no? Y bueno, tenemos la asertividad empática, permite entender, comprender y actuar por las necesidades, ¿no? Por las necesidades del interlocutor, consiguiendo a la vez que seamos entendidos y comprendidos. Ahí está. Asertividad progresiva. Si el otro no responde satisfactoriamente a la asertividad empática y continúa violando nuestros derechos, uno insiste con mayor firmeza y sin agresividad. Es muy importante. Siempre respetando, ¿no? Técnicas verbales asertivas, tenemos, por ejemplo, la asertividad confrontativa. Resulta útil cuando percibimos una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de nuestro interlocutor. Enunciados en primera persona, se trata de una técnica de resolución, evitación de conflictos. El procedimiento consta de 4 pasos. Primero, expresar el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de la otra persona, describir objetivamente dicha conducta, explicar la conducta deseada, comentar las consecuencias beneficiosas que tendría el cambio deseado y las consecuencias negativas de que éste no se produjera. Interrogación negativa. Se trata de una técnica dirigida a suscitar las críticas sinceras por parte de los demás con el fin de sacar provecho de la información útil o de agotar dichas críticas si tienen un fin manipulativo, inclinando al mismo tiempo a nuestros críticos a mostrar más asertividad y demostrarles que no podrán, que no pueden lograr comunicarse adecuadamente.
¿Por qué es diferente el técnico de enfermería psiquiátrica de otro técnico? Esta parte es bien interesantísima porque aquí se va a ver esa gran diferencia, ¿no? Del técnico que trabaja en psiquiatría de otros técnicos de otros servicios, ¿ya? Entonces, el técnico de enfermería psiquiátrica labora con personas que están recibiendo tratamiento para una enfermedad mental, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque este profesional tiene que tener cierto perfil, ¿no? El trato con un enfermo psiquiátrico es más difícil que con otros pacientes de otras patologías. Son imprevisibles y el tiempo de cuidado y tratamiento que requieren es mayor que el de otros pacientes. Y al ser un peligro para sí mismo, obligan al personal de enfermería a pasar más tiempo junto a ellos que pacientes con otros tipos de problemas, ¿se dan cuenta? Entonces, es más difícil, el cargo de su cuidado se relaciona con ellos o viceversa. Por eso se ve que la gran diferencia entre un profesional de enfermería psiquiátrica con otro tipo de profesionales es diferente, ¿no? Es vital que los técnicos de enfermería o enfermeras obtengan información del paciente para hacerla llegar a su médico y este conozca mejor la evolución de su enfermedad, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? El trato con estos pacientes exige mucho más física, mental y emocionalmente que con otros pacientes. Por favor, esos micrófonos. Ese micrófono. ¡Soy camote! Los pacientes son normalmente imprevisibles, bajo tensión o presión se vuelven mucho más agresivos, ¿no? Por ejemplo, el personal de enfermería en su labor requiere de adaptabilidad, flexibilidad, ¿ya? Eso debemos siempre tener presente. Ocasionalmente el paciente debe ser controlado, estar alerta contra los arrebatos o alteraciones repentinas de estos tipos de pacientes, ¿ya? Hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado con estas personas. Es fundamental la comprensión y la empatía que debemos contar nosotros del personal de enfermería hacia el paciente psiquiátrico. La profesión de enfermería psiquiátrica o sus técnicos exigen una buena resistencia física. La labor del personal de enfermería se centra únicamente en el área de salud mental y la seguridad es mucho mayor en la enfermería psiquiátrica, definitivamente por el cuadro que presentan sus pacientes. El personal que se dedica a este tipo de pacientitos debe recordar que está dando ayuda a personas con mucha necesidad de auxilio, ¿ya? Esto es muy importante. Bien. Los cuidados de enfermería en esquizofrenia. Esto es bien interesante porque aquí cómo desempeña el profesional de enfermería, el técnico, tanto el técnico también como en este caso estamos hablando del técnico en el campo de la psiquiatría, ¿no? Aquí, conociendo, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que es una enfermedad de tipo mental, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar algo de la esquizofrenia, ¿no? Es un conjunto de trastornos que se manifiestan por alteraciones características del humor y de la conducta. El pronóstico es mejor, por ejemplo, cuando el paciente tiene antecedentes de buen ajuste social, laboral y sexual, o sea que su vida, hacen una vida normal, ellos llevando sus terapias, etcétera, ¿no? Cuando el inicio de la enfermedad es agudo, o si hubo un evento que desencadenó el problema, el paciente probablemente estará tomando medicamentos como tranquilizantes mayores o antipsicóticos, porque de eso se trata, el tratamiento de ellos es así, ¿no? ¿Qué conductas o problemas pueden presentar ellos, no? Por ejemplo, conductas o problemas del plan de cuidados de enfermería, vamos a verlo aquí, objetivos a corto plazo y a largo plazo, disminuir la conducta inhibida, proporcionar una actividad estructurada dirigida a objetivos, ¿no? Ahí vemos. Vemos, por ejemplo, conductas o problemas que puedan presentar ellos, conducta regresiva, alucinaciones, ideas delirantes, pensamientos desorganizados, malas relaciones interpersonales, dificultad para entablar comunicación verbal, trastornos del apetito, conflictos a nivel trastornos menstruales, estreñimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el plan de cuidados consiste en disminuir la conducta inhibida, proporcionar una actividad estructurada, dirigida a objetivos como, por ejemplo, aumentar la autoestima del paciente y los sentimientos de que valen mucho.
porque todas las personas valen, tienen un valor muy importante. Orientar al enfermo sobre la realidad, ¿no? Incrementar la capacidad del enfermo para diferenciar entre el concepto de sí mismo y el ambiente externo. O sea, en eso hay que trabajar. Ayudar al paciente a restablecer los límites del yo, asegurar un medio ambiente de seguridad para este paciente, conservar un ambiente seguro, terapéutico para los demás pacientes, ¿ya? Ayudar al enfermo a superar su conducta regresiva. Es muy importante que el profesional tenga esa parte presente de sus cuidados, ¿no? Aumentar la autoestima, ¿no? Los cuidados de enfermería, por ejemplo, en las ideas delirantes, cómo se va a brindar ese cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se brinda la atención al paciente con ideas delirantes, ¿no? A ver, vamos a ver. Conociendo algo de la enfermedad, por ejemplo, ideas delirantes son creencias falsas y fijas, ¿ya? Que no tienen ninguna base en la realidad, ¿ya? Vemos, por ejemplo, alguno puede tener cierta introvisión sobre su estado delirante, pero no puede modificarlo. El paciente trata de llenar alguna necesidad a través de la idea delirante. Los enfermos tienen ideas delirantes fijas que pueden resistir durante toda su vida. Muchos pacientes psicóticos tienen ideas delirantes transitorias, o sea, que pasan, ¿no? Se han identificado 3 fases en el proceso del pensamiento delirante. Que el paciente, por ejemplo, está totalmente entregado a su ideación delirante, ¿ya? En esos momentos. Y con estas ideas coexisten pruebas de realidad y confianza en los demás. El paciente ya no experimenta ideas, o sea, cuando ya va pasando el proceso. Son como crisis, ¿no? Las ideas delirantes son una protección y podrán ser abandonadas únicamente cuando el enfermo se sienta autosuficiente y seguro. ¿Ven? Eso va pasando. Estas ideas no se encuentran bajo el control consciente del enfermo. Por ejemplo, presentan conductas problemas, por ejemplo, como ideas de control, ideas delirantes de persecución de que los están siguiendo, ideas de referencia, delirantes de que los acusan de algo, hay ideas delirantes de riqueza, ¿no? Hay ideas delirantes de infidelidad, ¿no? Delirantes de pobreza, y de la contaminación, hay ideas delirantes somáticas y paranoides, ¿no? O sea, son problemas. Pero el objetivo a corto plazo, por ejemplo, del tratamiento, ayudar al paciente a sentirse más seguro en el ambiente, lo va a ayudar mucho, a crear su autoestima, animar al paciente a confiar en los miembros del equipo terapéutico, y a largo plazo, eliminar ideas delirantes patológicas, que reasuma sus responsabilidades. Entonces eso lo va a ayudar muchísimo a él, ¿no? Ayudar al paciente a sentirse seguro y aceptado en la medida de lo posible. Construir una relación de confianza, eso es muy importante, ¿ya? Ser sincero cuando se hable con él, ¿ya? Disminuir la ansiedad y los temores del paciente, ayudarlo a sentirse con mayor tranquilidad. Esto es muy importante. Cuando se dice de ayudar, darle retroalimentación positiva para sus éxitos, reconocer sus logros y apoyos, disminuir la ansiedad y los temores de él, a sentirse mejor, más tranquilo, que reconozca las ideas delirantes como percepciones del ambiente, interactuar con el enfermo en base a cosas reales, no insistir en material delirante, ¿no? Ayudar al paciente a reconocer sus ideas delirantes como tales, que las reconozca, nunca dar a entender que se aceptan sus ideas como parte de la realidad, ¿ya? No discutir con él, ¿ya? Ayudar, por ejemplo, al paciente a descubrir formas más sanas de tratar sus sentimientos de ansiedad, temor, disminución de la autoestima, independiente de sus ideas delirantes. Ahí, por ejemplo, buscar distintas formas de expresión y de enfrentamiento a su sentimiento, ayudarle a encontrar otras maneras más eficaces y aceptables para él. Por ejemplo, también disminuir las ideas delirantes respecto a la comida y la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que piensan que los quieren envenenar, ¿no? El paciente puede comer si se coloca la comida donde los miembros del equipo terapéutico no pueden observar la alimentación del paciente.
¿ya? Que ellos piensan a veces que les contaminan los alimentos, ¿no? Entonces, demostrarle que no es así. Tú puedes probar un poco, un bocado de ese alimento, de tal manera que él ve que tú lo estás comiendo y que no te pasó nada, o sea, que el alimento no está contaminado, ¿no? Que el alimento se encuentre envenenado, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejar que el paciente ayude a servir la comida, por ejemplo, puede ser útil que seleccione sus propios alimentos, ¿no? En fin. Entonces, todo eso le va a ayudar a tomar más confianza e ir disminuyendo esas ideas. Por ejemplo, el cuidado de enfermería en el cuadro de alucinaciones, por ejemplo. Este es otro punto, ¿no? Bien delicado en los pacientes. Conociendo algo de la enfermedad, por ejemplo, vamos a ver que las alucinaciones son percepciones sin objeto, es decir, de un estímulo externo, sin que haya un origen en el mundo exterior. Pueden captarse por cualquiera de los sentidos. Hay alucinaciones visuales, hay alucinaciones auditivas, olfativas, del tacto y gustativas. Entonces son diferentes manifestaciones, ¿ven? Los pacientes a menudo actúan en base a estas percepciones internas. Por ejemplo, lo cual puede ser un efecto más compulsivo que la realidad externa, ¿no? Algunas enfermedades que pueden desencadenar alucinaciones son, para el paciente la alucinación aparece con mucha convicción de la realidad. Puede ser percibida como real y anteponerla en el rango de la realidad. Y que el enfermo se percate de que está alucinando. La alucinación puede guardar relación con la incapacidad por distinguir y discriminar entre estímulos diferentes, ¿ya? Conductas o problemas, por ejemplo, tenemos el miedo, la inseguridad, por ejemplo, en los pacientitos, ¿no? La agitación, las ideas que tienen ellos, la culpa. A veces también son pacientes manipuladores, ¿ya? Aquí vemos en las alucinaciones, este plan de cuidados. Evitar que el paciente se dañe a sí mismo o a los demás con objetos que puedan haber en la habitación. Interrumpir el patrón de alucinaciones del paciente. Animar al enfermo a que tenga contacto con personas reales, que interactúe con las mismas y desempeñe actividades, ¿no? Disminuir el miedo, la ansiedad o la agitación del enfermo. Ayudar al paciente a expresar miedo, ansiedad o cualquier otro sentimiento que perciba. Bien, también ayudarlo a aliviar su culpa, remordimiento o vergüenza cuando recuerda su conducta psicótica. Es que es parte de la enfermedad. Hay que entenderlo, ¿no? Ayudar también al paciente a anticipar formas mediante las cuales se encare el posible recidive de las alucinaciones. Es muy importante recordar todos esos puntos y que debemos tener presentes, ¿no? Conociendo algo en conductas maníacas, por ejemplo, ¿no? Aquí, en el caso de conociendo algo de la enfermedad, o sea, pacientes que tienen conductas maníacas, ¿no? Aquí vemos, la conducta maníaca viene a ser llamada también trastorno bipolar, trastorno afectivo bipolar. Bipolar es aquella persona que tiene problemas, por ejemplo, a nivel emocional, ¿no? En un momento está riéndose, feliz de la vida y no pasa ni un segundo y ya está llorando, o sea, extremos, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por un antecedente de estado de ánimos altos y bajos, con periodos de relativa normalidad y funcionamiento afectivos intercalados por momentos. El inicio de la enfermedad suele aparecer entre los 20 y 40 años de edad. Estudios indican, por ejemplo, que un fuerte componente hereditario de ese padecimiento sea la herencia genética. Los padres del paciente a menudo tienen antecedentes de alcoholismo. El enfermo por lo general abusa del alcohol, a veces en un intento de automedicarse. Y también puede presentar ambos problemas, ¿no? El trastorno bipolar afectivo y alcoholismo, cada uno de los cuales necesita tratamiento, definitivamente. El carbonato de litio es el fármaco de elección en la mayoría de estos casos, ¿ya? Va a ayudar mucho. Y bueno, la conducta o problema que pueden presentar ellos, por ejemplo, vamos a ver, la hiperactividad, ¿no?
agitación, incremento de la agitación, esquemas y planes grandiosos, discurso apresurado, ideas y discursos tangenciales, va a tener insomnio, fatiga, conducta hostil, amenazas, alucinaciones, ideas delirantes, ¿no? Entonces, objetivos a corto plazo, disminuir la hiperactividad del paciente, la agitación y sus alucinaciones, ¿no? Con el tratamiento indicado. También a largo plazo, educar al paciente y a su familia para que comprendan que la enfermedad tiene un componente genético y la necesidad de emplear quimioterapias y todo, o sea, ayudar e involucrar a la familia en la terapia del paciente. Porque muchos de estos pacientes se tratan también en su hogar, ¿no? Los mantienen con los cuidados en su hogar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante también tenerlo presente, ¿ya? Establecer comunicación y construir una relación de confianza. Aquí hay que mostrar aceptación del paciente como persona, ¿no? Aquí disminuir la hiperactividad y la ansiedad, la agitación del paciente. Hay enfermería que uno trabaja, disminuir los estímulos del medio ambiente, que no haya muchos ruidos, siempre que sea posible. Tomar en cuenta todo lo que indica aumento de la inquietud y agitación del paciente, ¿ya? Proporcionar actividad física y un desahogo para aliviar la tensión y energía, ¿no? En este caso, por ejemplo, ayudar al paciente a planear actividades dentro de sus posibilidades de logro y ejecución, ¿no? Evitar actividades que impliquen mucha competencia en el paciente, ¿ya? También vemos otro punto que es favorecer el descanso y sueño. Esto es muy importante en la vida de los seres humanos, ¿no? Dar tiempo para un periodo de reposo, una siesta o un momento de tranquilidad durante el programa cotidiano del enfermo. Una siesta no quiere decir porque se va a dormir toda la tarde, por lo menos unos 10 minutos nada más, ¿no? No mucho tampoco, porque si no después en la noche no pueden dormir. Observar de cerca al enfermo en busca de signos de fatiga, observar y registrar sus patrones de sueño. Esto es muy importante. Disminuir los estímulos antes de que vaya a dormir, ¿no? Darle una dieta nutritiva. Observar y registrar los patrones de alimentación y la forma de ingesta de líquidos y alimentos, ¿no? Y llevar un registro del ingreso y pérdida de calorías, etcétera, etcétera. El paciente puede necesitar una alimentación elevada en proteína, ¿ya? Es muy importante que la dieta sea muy nutritiva y proteica, porque es muy agotador. Ayudar al paciente a satisfacer necesidades básicas y efectuar actividades necesarias de la vida cotidiana. Observar y llevar un registro del patrón de movimiento, ayudar a satisfacer la mayor cantidad de necesidades, ¿no? De su higiene personal, del arreglo de su habitación, o sea, que mantenga en orden toda su habitación, ¿no? Su ropa, ayudarlo en todo eso. Proporcionar un apoyo emocional, darle al paciente retroalimentación positiva cuando sea necesaria, ¿no? Las tareas estructuradas que debe cumplir él, ayudarle en los objetivos idealistas y bien acompañarlo hasta el alta, ¿no? Y sobre todo enseñar a la familia cómo se le va a brindar la terapia a este paciente. Aspectos fundamentales de la atención de un paciente con demencia. Demencia viene a ser trastornos mentales orgánicos, crónicos, irreversibles, que habitualmente producido por enfermedades irreversibles. Las demencias son síndromes caracterizados por el deterioro crónico global de las funciones mentales superiores, ¿no? Es decir, no solo la memoria, sino también el juicio, la inteligencia, la personalidad, etc. Etiología es múltiple, de ahí que hablemos de las demencias en plural. Puede ser degenerativa, como la enfermedad de Alzheimer, infecciosa, vascular, depende, ¿no? La demencia es de origen intracerebral, a nivel cerebral, ¿ya? Esto es muy importante y que también existen aspectos fundamentales de la atención del paciente con demencia. Ahí se debe programar, por ejemplo, planes de cuidado individualizados con el objetivo de favorecer el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de todas las capacidades del paciente el mayor tiempo posible, ¿ya? Y proporcionarle al paciente un ambiente coherente y rutinario para ayudarle a funcionar con sus capacidades disminuidas, ¿no? Conducta suicida, porque también es otro cuadro complicado de los pacientes, ¿no? La conducta suicida, aquí se va a ver, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que presentan cuadros muy depresivos, ese es un gran problema, ¿no?
Ideación suicida, el paciente muestra pensamientos suicidas y los verbaliza sin pasar al acto, ni dándoles una estructura clara, ¿no? Por ejemplo, tentativa suicida o intento de suicidio, su gravedad dependerá del método utilizado en el acto de las posibilidades de rescate del entorno. Y también como la planificación, que son más frecuentes muchas veces estos intentos en las mujeres, ¿ya? Intentos de suicidio. Y el suicidio consumado, su frecuencia es mayor en hombres, ¿ya? Bien, ahí se ve todo lo que es el abordaje terapéutico, ahí se busca la ayuda psiquiátrica, se debe evitar una actitud paternalista, culpabilizadora hacia el acto suicida. El médico da sus terapias antidepresivas porque generalmente estos pacientes tienen depresiones mayores, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿ya? Entonces, se debe evitar una actitud paternalista o culpabilizadora hacia el acto suicida. Es preciso controlar objetos peligrosos y evitar el acceso a métodos de letalidad elevada. ¿Mm? En el caso de que el riesgo suicida sea elevado, se debe realizar ingreso hospitalario. Ahí sí es necesaria la hospitalización, ¿ya? Internar al paciente en un centro de salud mental. Eso es muy importante. El establecer un clima de confianza con el paciente no significa que disminuyamos nuestra vigilancia sobre él. Es esencial recordar, por ejemplo, que los suicidios también se producen durante los ingresos, ¿ya? Se producen durante los ingresos, así que habrá que vigilar las pertenencias del paciente y evitar su aislamiento, y a la vez que se fomenta la implicación de la familia para que estos puedan registrar el domicilio, la medicación escondida o armas que pueden haber o que pueden ser usadas por el paciente durante un permiso o alta. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ese es nuestro trabajo. Aquí cómo actúa la familia del enfermo psiquiátrico, este es muy importante este punto, ¿no? El estrés personal es algo que pasa desapercibido, pero la persona enferma se convierte en la prioridad y el cuidador y la familia olvidan sus propias necesidades. Y las tareas diarias del cuidado, por ejemplo, una crisis repentina, una preocupación, problemas financieros, buscar servicios comunitarios, lidiar con la burocracia, se vuelve volviéndose un defensor y dejando de lado momentos importantísimos para los demás miembros de la familia. Disminuyen y roban la energía de la familia, ¿no? Al final nos encontramos estresados, esto puede causarnos depresión, ansiedad y enfermedades psicosomáticas. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto lo dice la Sociedad de Esquizofrenia de Alberta, ese es en Canadá. La familia del enfermo psiquiátrico, aceptar la esquizofrenia, ¿ya? Acepta que un familiar padece esquizofrenia toma tiempo, aceptarlo. Históricamente la enfermedad mental ha sido razón de vergüenza. La esquizofrenia es una enfermedad de la misma manera que la esclerosis múltiple y otros padecimientos. Pero las viejas percepciones persisten. La familia suele tener dificultades en admitirse y admitir a otros que son víctimas de esto, ¿verdad? Mientras ellos no logran entender, la carga será mayor. El enojo, el rechazo no ayudan y hasta podrían retrasar la manera racional de luchar con la situación. ¿Ve? A medida que el comportamiento se vuelve más irracional, aumentan las amenazas o brotes de violencia y otros trastornos. Entonces los enfermos tienen la enfermedad y los familiares la padecen. En familia podría prevalecer un alto grado de miedo e incertidumbre e inseguridades, ¿no? La familia debe aprender a darse cuenta de que los comportamientos negativos son algo personal. Es mejor si la familia se une y evitan echarse la culpa, crean un plan de acción y se apoyan unos a otros. Esto es muy importante, que el profesional eduque mucho a la familia también con respecto al cuidado del familiar, de su familiar enfermo en la casa. En muchos casos el enfermo niega la diagnosis, los familiares eligen el padecer y ser esclavos de la negativa, ¿no? A confrontar la exigencia y la terapéutica necesaria para poder alcanzar el equilibrio. En muchos casos, el miembro de familia a veces se alejan, la familia se cansa y muchas veces se agota y se alejan. ¿Cómo apoyar a un familiar o amigo con esquizofrenia, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo,
se alcanza el mejor cuidado, el manejo, ¿no? Aquí, y resultados en personas con enfermedad mental, cuando sus familias reciben, por ejemplo, educación continua, ¿ya? Cuando la familia recibe educación continua, entrenamiento, ayuda, ¿ya? Acerca de su papel primario como prestadores de servicios de cuidado. Para que su paciente se apegue al tratamiento, se debe persuadirlo con calma y de una manera razonable, ¿ya? Intentar realizar las siguientes recomendaciones, por ejemplo, proveer un ambiente calmado, libre de tensiones, adapte sus expectativas a la realidad. Eso es muy importante, ¿no? Aquí también vemos que la familia del enfermo psiquiátrico, aquí vemos la ayuda emocional. La familia y sobre todo el cuidador se encuentra bajo enorme estrés todos los días. Las familias y el personal involucrado se dan cuenta que el esfuerzo de tener un familiar con esquizofrenia se inicia en los primeros días cuando el comportamiento de la persona comienza a deteriorarse. Aún antes de realizarse el diagnóstico, las familias soportan las presiones de convivir con alguien que tiene un comportamiento normal. Es bien difícil, pero hay que entender, ¿no? Y ser empáticos. Es importante buscar el apoyo de otras familias que se enfrenten a ese mismo problema similar y reunirse con otras que compartan la misma situación tiene un valor incalculable en aligerar la carga. También es importante buscar el apoyo de otras familias que se enfrenten a problemas similares. En caso de no existir un grupo de ayuda, pues este puede ser puesto en marcha por un profesional en la materia, que tenga pacientes de quienes sus familiares estén interesados en conocer a otras personas, o puede iniciar con un grupo de varios familiares, ¿no? Entonces, aquí el profesional puede guiar al grupo, ¿no? Y que él sepa, y como está preparado, ofrecer, ¿no? Atención y consejos a la familia. Esto es muy importante, ¿no? Y bueno, también tener presente acerca de todo lo que es el cuidado, la comodidad, confort, lo que es su alimentación, la nutrición del paciente. Esto es muy importante. Bien, jovencitos, agradezco su atención. Licenciada, disculpe. Sí, dime, hijito. ¿Se acuerda Dime. de la compañera que nos mencionó hace un momento de Román? Ya. ¿Qué pasó? Se ha comunicado conmigo y dice Ya. que si le puede, por favor, habilitar sus tareas. Ya, hijito, ya. Yo le voy a habilitar por esta vez porque sé que han habido problemitas en el camino, ¿ya? Pero de todas maneras... Sí, Miss, creo que recién se está reincorporando, por eso también tiene dificultad también. Y aparte Ya. también que dice que sí ha resuelto sus cuestionarios. Ah, ok. ¿Cómo se apellida ella? Espérate, ¿cómo se apellida ella? Decíamos Román Quispe, ¿no? Sí, pero no los ha logrado enviar. Es lo que estoy viendo que no tiene ni uno, ¿ya? Sí, Miss, porque ella dice que ha mandado su tarea y no se ha registrado. Creo que también tiene problemas con su aula virtual. Román Quispe de Yanira. Claro, de Yanira, sí, acá la tengo, pero no ha llegado ni una tarea de ella. Yo voy a abrir de nuevo eso, ¿ya? Ya, Miss, en todo caso me avisa cualquier cosa referente a su habilitación de la tarea. Ya, joven. Muy bien. Ya, Miss, muchas gracias. Ya. ¿Y están respondiendo su examen? Sí, Miss, ya son las 8:12, ya tenemos que sigan entrar. ustedes, ya vayan más. Gracias por su atención, ¿ya? Buenas noches, Miss, que tenga Buenas buen... noches, cuídense, buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego, Miss, cuídese. Buenas noches. Sí. Chao. Mi buenas noches. Hola, Una pregunta. Elizabeth Ormeño, dime. ¿Cómo se llama el cuestionario que se va a responder? ¿De qué actividad es? A ver, ¿tú eres Ormeño qué? Perdón. Ormeño Siguas. Sí, Miss. Uy, tú tampoco no se envió nada. No, Miss, no, nada, también porque... Ya, pues, yo no voy a tengo abrir la el 1, biblioteca ni nada por el- escúchame, voy a abrir 1, 2 y 3, voy a volverlos a abrir, ¿ya? Ya, Miss. Porque hay varios chicos que están en esa situación para darles opción, ¿ya? Miss, ¿y el cuestionario cómo se hace? ¿De qué actividad es?
De la 1, la 2 y la 3 es la que van a hacer ustedes, ¿ya? Que tú me tienes que enviar porque no se ha enviado ninguno. Pero Ya. ustedes van a dar su examen el día jueves, ¿ya? Hasta la actividad 4. 1, 2, 3 y 4. Pero yo después estoy en comunicación con el delegado para que ustedes respondan a partir del lunes de la actividad 5. ¿Ya? Yo voy a dejar una tareita, ¿ya? Ok, mil gracias. Sí, cuídense, ¿ya? Ya. Licenciada, buenas tardes, disculpe. Dime. Yo ingresé un poquito tarde al Zoom, no sé si llegó a tomar asistencia al inicio. Sí, ya te Podría vi, ya te llamarse. vi, el joven, Rivera, Leonardo. ¿no? Leonardo Sí, Rivera. muchas gracias, Ya. licenciada. Sí, yo tampoco sé si me tomó asistencia, pero sí Medal y está en la Espino. clase. Espino, ¿qué? Espino. Licenciada, yo también entré un poquito tarde. Pino Ramos, mi. Espino Ramos. ¿Y quién más es la otra? De la Cruz. De la Cruz, Aguado. Ya. Sí, yo también entré un poquito tarde. Dime, ¿ha estado Chacaltana, Guamán? Chacaleas, Aguamán. Cañaguaray. Sí, Miss, presente. ¿Está Cañaguaray ahí? Sí, Miss. Ya, Stephanie Cañaguaray, ya, ok. Está Albite Jorge Luis. ¿Qué saben de él? No se sabe nada, profesora. Sí, pues, porque No, veo Miss, no que se sabe nada. yo un examen y después nunca más vio, nada más. Chacalcaje Tipiana, sí está, ¿no? Miss, yo también, Donaire. Donaire Llana, sí. Donaire Zairitupa, ya está, ya está. Miss, yo también. Quispe Guamán. Quispe. Stephanie, sí, ya está ya. Miss, ¿me puso asistencia? Sí, ya puse, ya te puse. Mi Bernales. Sí, Bernales ya lo vi, ya lo vi. Buenas noches. Ya. Espinosa. Quispe Alvarado, Miss. Espinosa Cabrera, ¿no? Quispe Alvarado, ¿no? Miss Hualca. Junior, sí estaba Junior de temprano, sí. Sí, Vianney Miss. Hualca también, sí, ya los vi, ya los vi. Miss y Chacalcaje. Sí, ya, Tipiana, sí, ya la puse. Ya la puse. Ya. Muy bien, chicos, cuídense. Ya estamos en contacto, ¿ya? Pepe Gamonal, ¿qué has sabido de ella? ¿No la han visto? Miss no ha podido ingresar por motivos personales. Ramos Y Malma. también, Ya. Miss, también mi compañera Muñoz Cortés Uy, ya. y mi compañera Oncebay Villa. Ya. Uy, Oncebay Villa, ¿sabes qué? No ha mandado nada. Dile que voy a abrir las tareas. Ya, Miss, yo le voy a informar. Bueno, aunque sea que Miss, tenga nota en tarea. Sí, Aunque sea Miss, que tenga... ¿me puede decir qué día lo va a habilitar? Yo lo voy a habilitar mañana, pues. Mañana es... Me lo informa, pues, Miss, me lo informo para Ya, yo te decirle. mando el mensajito, ¿ya? Y hasta qué Ya, día, Miss, ¿ya? muchas gracias. Ok. Muy bien, bye, bye. Hasta luego, licenciada. Chao, chao, cuídense. Y también cuídense mucho. Ya.